Estimados estudiantes, el día de hoy hablaremos de componentes. Los componentes son elementos reutilizables a través de un diseño. Puedes crear un componente en cualquier interfaz, ya sea una app móvil o una web, pues te vas a encontrar con estos elementos que se repiten todo el tiempo. Ya no son solo estructuras, sino elementos específicos. Vas a ver botones que tienen el mismo diseño a través de las diferentes pantallas y esto mantiene una experiencia unida. XD, para ayudarnos a que estos elementos sean fáciles y replicables y ayudarnos mucho en el trabajo con ellos, tiene una herramienta que se llama componentes. En versiones anteriores de XD se llamaba símbolos y ahora extendieron algunas de sus capacidades recibiendo el nombre de componentes. Los componentes son elementos reusables a través de un diseño. Vamos a trabajar entonces con un botón para hacerlo reusable y fácil de utilizar. Empecemos con un documento en blanco de estas dimensiones en la herramienta web. Para la práctica entonces vamos a utilizar un botón que está compuesto por un rectángulo. Trazaremos nuestro rectángulo y si quieres le puedes dar un ancho y un alto de forma manual. Por ejemplo, yo le voy a poner un ancho de 400 y un alto de 100. Entonces haremos scroll hacia abajo y acá donde dice borde vamos a deshabilitarlo. Y donde dice relleno, en mi caso voy a aplicar por ejemplo una tonalidad de azul y acá indico qué tipo de azul deseo. De igual forma también puedes incrustar manualmente el color hexadecimal del color que desees. Vamos a aprender algo nuevo y es cómo asignar un degradado. Como puedes observar, por defecto aquí me aparece la herramienta color uniforme, pero si hacemos clic y seleccionamos la segunda opción, obtendríamos algo llamado un degradado lineal. El degradado lineal se conforma de dos nodos. El primero nos va a indicar cómo va a empezar el degradado. Por ejemplo, le voy a dar un cliccito al primer nodo y acá selecciono la tonalidad o inclusive el color que quiero con que empiece el primer nodo. Entonces a mi degradado voy a bajarle la opacidad al segundo nodo para que tenga como este aspecto. Voy a ir de nuevo a mi herramienta de selección y bueno, automáticamente me va a seleccionar mi botón, mi rectángulo. Podemos entonces mover un poco el botón y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la herramienta de texto. Como recordarás, el shortcut es la letra T, la tecla T, o simplemente también pulsas la T de texto y acá vamos a dar un clic para escribir. Entonces lo que yo voy a escribir va a ser botón 1 y voy a presionar la tecla escape del teclado, escape, para que quede seleccionado mi texto. Entonces vamos a darle un poquito de formato al texto. Por ejemplo, acá me aparece este tipo de letra por defecto, pero recuerda que vamos a trabajar la tipografía Roboto, entonces vamos a ponerle Roboto y también el tamaño le vamos a aumentar a 40 para que quede un poco más grande. Igualmente lo podemos centrar, vemos que ahora no se está aplicando, pero entonces ahora lo vamos a hacer de otra manera. Bien, también le podemos aplicar un relleno al texto. Yo le voy a poner un blanco para que resalte y también regresando aquí al texto podemos cambiarlo de regular a bold para que quede como con negrilla. Bueno, vamos a alinear horizontal y verticalmente nuestro texto y con nuestro botón. Para ello vamos a regresar a la herramienta de selección, trazamos nuestro rectángulo y nuestro texto, que quede todo seleccionadito y vamos a hacer clic en este ítem que dice alinear a la mitad y luego hacemos clic en este ítem que dice alinear al centro y como puedes ver ahora sí está alineado al centro perfectamente. Vamos a seleccionar los dos objetos. Si es que no están seleccionados, nuevamente los seleccionamos y vamos a hacer clic derecho y vamos a seleccionar una opción nueva que se llama hacer un componente. La encontrarás como crear componente o con el shortcut Control K. Bien, aparece pues un mensajito de indicaciones, vamos a decirle OK. Entonces como puedes ver con esto el contenedor va a optar un puntito en la parte superior izquierda, un nodo de color verde. Ahora lo que vamos a hacer es con Alt sostenido, vamos a hacer un cliccito y vamos a generar tres botoncitos nuevos. Entonces tengo el Alt sostenido y simplemente con el puntero voy creando tres botoncitos más. Para hacer un cambio que afecte a todos los componentes solo basta con seleccionar el componente padre. ¿Y cuál es el componente padre? Es este que contiene el nodo en la parte superior izquierda, como te mostré antes. Puedes observar que los demás componentes no tienen ese nodo en su parte superior izquierda, solo el componente padre es el que lo tiene. Entonces si el componente padre está seleccionado, podemos ir aquí a relleno y hacer un cambio y vas a poder notar que ese cambio va a afectar a todos los demás componentes.
En caso de que por error borremos accidentalmente nuestro componente padre, entonces por ejemplo voy a seleccionar mi componente padre y lo voy a eliminar con la tecla suprimir del teclado, o simplemente le voy a hacer anticlic, eliminar. Ahora, como he borrado mi componente padre, entonces solo basta con seleccionar uno de los demás componentes y voy a hacer anticlic y voy a dar la opción que dice editar el componente maestro. Y con esto nuevamente me aparece un componente padre en mi artboard. Pero en caso de que tú no quieras hacer un cambio general, también podrías editar un componente que no sea padre. Por ejemplo, yo quiero que este componente tenga un color y una tipografía diferente. Simplemente lo selecciono y como no es un componente padre, entonces el relleno y las opciones que yo le aplique no van a afectar a los demás, como estás viendo en pantalla. Si tiene solo opciones propias. Así que nuestro componente va a mantener los estilos que le asigné, pero va a seguir heredando los estilos que le puse inicialmente. Como puedes ver, siempre va a seguir heredando la tipografía, el tamaño de la tipografía, el tamaño del cuadro. Va a heredar siempre la tipografía inicial, pero yo puedo editar cambios que solo le afecten particularmente a él. En conclusión, recuerda que los componentes son ideales cuando tenemos elementos reusables. En un diseño, los botones, los menús, todos los componentes de un estilo los podemos ocupar con los componentes de esta manera, y eso nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de necesitar cambios y requerir ajustes en nuestro diseño. Es importante saber que los componentes no son los únicos elementos reusables en un diseño. Hay elementos más fundamentales que vamos a estar implementando todo el tiempo mientras vamos trabajando en nuestros proyectos. Tipografías con diferentes estilos, tamaños de fuentes, colores, degradados. Estos son elementos básicos que vamos a estar reusando todo el tiempo. Por eso es que existe el panel de assets y vamos a ver cómo funciona en Adobe XD. Entonces, volviendo al botón que generamos hace unos momentos, lo que yo quiero proponerte es que vamos a quedarnos solo con el elemento maestro y vamos a eliminar el resto de botones. Vamos a hacer anticlic, eliminar, y con ello nos vamos a deshacer del resto de los botones y solo nos quedamos con nuestro elemento maestro. Vamos a hacer un cliccito en nuestro elemento maestro y vamos a hacer ahora un clic donde dice capas. Como podemos ver, Adobe XD en la parte superior izquierda nos dice que este componente se llama, valga la redundancia, componente 1. Y entonces vamos a observar que está compuesto por un botón y por un rectángulo. Este es el componente maestro, porque recuerda que el componente maestro tiene un botoncito en la parte superior izquierda. Justamente vamos a hacer un clic sobre el icono de capas que se llama activos, y con eso va a cambiar la interfaz de herramientas. Este icono utiliza el mismo espacio de las capas que nos muestra todos los assets que hemos guardado. Cada vez que creamos un componente, acá donde dice componentes, se va a estar guardando en el ítem, pero sobre él vas a encontrar otras herramientas como estilos de carácter y colores. Entonces, es aquí donde vamos a guardar todos los componentes que reusaremos en nuestros diseños. Como puedes observar, este componente ya está guardado, pero la pregunta sería, ¿cómo guardamos nuevos componentes? Los componentes siempre se van a guardar por defecto cada vez que los creamos, así que no te preocupes. Pero entonces veamos cómo guardar estilos de carácter y colores. Entonces, mientras diseñamos, vamos a estar creando tipos de textos diferentes. Por ejemplo, voy a crear un texto cualquiera. Recuerda que para crear un texto utilizamos el shortcut T o hacemos clic en nuestra herramienta de texto, y acá en la parte superior voy a dar un cliccito y voy a escribir la palabra texto. He creado un texto y a este texto pues yo lo puedo sombrear, o más fácilmente y más práctico puedo hacer escape para que automáticamente se sombree mi texto, y le puedo aplicar un relleno, y en esta ocasión le voy a cambiar el borde. Voy a hacer clic donde dice borde y le voy a poner una tonalidad un poco más gris. Si quieres, acá directamente en el color hexadecimal, dejando el hashtag sin borrarlo, podrías poner el mismo color hexadecimal que yo voy a poner, 23, 22, 24, y hago enter. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente de este texto. Entonces, por defecto está en 20, yo le voy a poner un 24.
El tipo de letra vamos a ponerle Roboto y acá le vamos a poner Bold, que ya sabes que Bold es negrita. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro texto. Voy a seleccionarlo y lo voy a poner un poquitito más abajo. También puedo aplicar la herramienta Zoom para ver más cerca lo que estoy haciendo. Ahora vamos a duplicar este texto. Para duplicarlo entonces cambio nuevamente a la herramienta de selección o con el shortcut V y con Alt sostenido selecciono el texto y lo arrastro hacia abajo. Voy a regresar al primer texto que hice y voy a corregir algo. Voy a ponerle texto H1 y hago escape. Ahora, mi segundo texto voy a hacerle doble clic y le voy a poner texto H2 y presiono escape. Ahora, este nuevo texto tendrá nuevas características. Bueno, estando seleccionado nuestro texto H2, el tamaño de la fuente yo no quiero que sea 24, sino que quiero que sea 18. Quiero que sea Roboto, está bien, y también quiero que esté no con bold, sino con medium. Vamos a alinear a la izquierda nuestros dos textos. Podríamos seleccionarlos y vamos a hacer clic acá donde dice alinear a la izquierda. Bien, pues como ya estaban alineados, no pasa nada. En caso de que tú necesitaras alinearlos, lo podrías hacer. Crearemos otro estilo de texto. Para ello entonces voy a seleccionar mi texto H2, presiono Alt sostenido y arrastro hacia abajo. Voy a hacer doble clic y este se va a llamar párrafo. Y hago escape para salir. ¿Qué estilos va a tener mi párrafo? Yo quiero que mi párrafo, entonces estando mi párrafo seleccionado, yo no quiero que su tamaño sea 18, quiero que sea 16. Efectivamente sí quiero que sea Roboto, pero no quiero que sea medium, sino que quiero que sea regular. Y como puedes ver, hemos creado 3 diferentes estilos. Vamos a sombrearlos y nuevamente vamos a alinearlos a la izquierda. Ahora, incluso podríamos cambiar el relleno de nuestro párrafo, dando clic en nuestro párrafo, y entonces acá en relleno podríamos cambiarlo por otro que querramos, digamos uno más oscuro. Para guardar estos cambios en nuestros caracteres, selecciono mis caracteres y voy a hacer acá donde dice estilos de carácter para añadir esos 3 estilos. Y como puedes ver, automáticamente se han añadido a mis estilos de carácter. Ahora voy a presionar Control Z y también los puedo añadir uno por uno. Entonces hago clic en texto H1 y le doy aquí en el más. Hago clic en el texto H2 y le doy en el más. Y hago clic en párrafo y le doy en el más. Bueno, esa es la segunda opción para añadirlos todos a los estilos de carácter. Observemos que con los estilos guardados estoy obteniendo un resumen de cómo se ve y cuáles son sus características, ¿cierto? Acá me está mostrando cómo se ve el estilo, me está diciendo su fuente y su tamaño. Y así pues podemos seguir trabajando e ir creando textos a través de nuestros diseños. Si quieres crear otro texto, simplemente vamos de nuevo aquí a la T o al shortcut V, hacemos clic y podríamos simplemente crear otro texto y hacemos escape y le aplicas la fuente y el tamaño que tú desees. ¿Qué pasa si queremos crear colores para nuestros diseños? Los colores también los podemos guardar desde una forma básica, así que vamos a generar un rectángulo. Entonces vamos a generar un rectángulo, simplemente hago clic en rectángulo o el shortcut R, trazo mi rectángulo. En el relleno le voy a poner un color verde, selecciono la tonalidad de verde que me guste o inclusive ya sabes trabajar con degradados, ¿cierto? Entonces puedes decir que inicie con un verde suave y acá en el segundo nodo que finalice con un verde más opaco, como tú lo quieras trabajar, no te preocupes. Y ahora vamos a apagar el borde, hacemos cliccito acá y con eso deshabilitamos el borde de nuestro rectángulo. Ahora mira lo que vamos a hacer, vamos a duplicar el primer rectángulo. Recuerda, cambiamos a la herramienta de selección, shortcut V, y con Alt sostenido vamos a duplicar nuestro primer rectángulo. Y a este segundo rectángulo démosle otro relleno, le vamos a poner un relleno, yo no quiero que sea un degradado, sino que sea un color uniforme y le vamos a poner un verde más o menos de esta tonalidad. Tú puedes poner los colores que tú desees. Tanto el primer color degradado como este morado los estaremos usando de pronto para nuestro proyecto web, entonces tendría sentido guardarlos en nuestros assets y funciona igual como lo hicimos con los textos. Mira, simplemente hacemos un clic sobre el primer color que queremos guardar y acá donde dice colores hacemos clic en el más y mira cómo automáticamente me lo va a guardar. Ahora guardemos el segundo, hacemos clic y hacemos clic en el más y entonces ahí vemos cómo
como nos está revelando el hexadecimal y el color que utilizamos para generar, valga la redundancia, ese color. Y así pues podríamos crear nuevas formas y en el panel de assets asignar nuevos colores. Recuerda que un componente maestro borrado será posible volver a traerlo. Eso ya lo habíamos aprendido en la clase anterior. Así que podríamos borrar absolutamente todo. O sea, ahora todos son componentes maestros, ¿cierto? Pero digamos que tú quieres eliminar todo o por error lo eliminas. Entonces, digamos, voy a eliminar, le doy a eliminar. Voy a eliminar todo lo que he hecho. Como ya habíamos guardado previamente nuestros assets, lo que es el color, los estilos, entonces todo va a quedar guardado, no te preocupes. Simplemente haces un cliccito y hacemos clic en editar el componente maestro. Y con eso nuevamente vuelve y nos inserta lo que querramos o lo que necesitemos importar. Entonces, ¿cómo impacta esto a los diferentes componentes que tenemos en nuestro diseño? Vamos a crear un rectángulo y le asignaremos un nuevo color. Entonces vamos aquí a la herramienta rectángulo, trazamos un nuevo rectángulo, vamos a ponerle un relleno sólido de color amarillo y vamos a inhabilitar el borde. Entonces vamos a duplicarlo varias veces, asumiendo que el estilo degradado, recuerda que si le quieres poner un estilo degradado, pues lo cambias acá. El primer nodo le dices que empiece con un color diferente, con una opacidad variada, y el segundo nodo igualmente. Lo duplicaremos varias veces, asumiendo que el estilo degradado está siendo duplicado en los elementos de nuestro diseño. Entonces voy a moverlo por acá y con Alt sostenido voy a duplicarlo 1, 2, 3 y 4 veces. Y como puedes observar, mira que el estilo degradado se replicó. Si yo edito desde los assets y cambio cualquier valor, vamos a ver cómo se va a afectar en nuestras formas. Digamos que yo quiero sombrearlos, lo que inserté, y voy a ir acá donde dice en mis assets y automáticamente él me va a tomar el color de los assets que yo haya guardado previamente. Ahora digamos que queremos compartir nuestro proyecto. Entonces acá tenemos una opción que se llama vincular activos y también tenemos abrir biblioteca. Podríamos también compartir este proyecto. Simplemente hacemos clic en compartir y si tienes iniciada tu sesión en Creative Cloud, podrías compartir este proyecto con tus colegas.